Vamos a hablar del packaging en la mesa y para hablar del packaging en la mesa vamos a tener casi como antesala y casi como introducción a Óscar Santamaría. Óscar Santamaría, él es socio de DOT, profesor de Basque Culinary Center y desde luego un gran experto que nos va a enseñar qué está pasando ahí fuera con el mundo de las botellas. Qué bien el ruido ese de fondo. Qué lujo y qué bien traído, de verdad te digo. Un aplauso a Óscar. Buenos días, gracias por los aplausos. Voy a hacer la antesala un poco de esta mesa redonda. Bueno, he preparado, a ver si funciona. He preparado una presentación y quería ser honesto desde el primer momento. No entiendo de vinos, así que también doblemente gracias por invitarme a una ponencia de vinos. Pero sí que soy algo más experto en el mundo del packaging y momentos de consumo y es de ahí desde donde voy a hablar, ¿no? A pesar de que es verdad que no puedo defenderme mucho con el lenguaje del vino, bueno, pues esta experiencia del vino sí que está muy presente en mí. Mi padre es de un pequeño pueblito de Salamanca, que está en las Arribes, que se llama Barrueco Pardo. Y pues cuando mis amigos estaban de fiesta en las fiestas de mi pueblo, que yo soy de cerca de Bilbao, pues yo tenía que irme a Salamanca a hacer la vendimia y ayudar al abuelo a recoger las uvas que tenía pues para la cosecha familiar, ¿no? Entonces, todo ese proceso que es desde recolectar la uva hasta hacerla y luego repartirla con la familia y que mis amigos se interesen por ese vino, que tampoco era muy bueno en general, pero tenía como mucha historia, pues lo he vivido, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, como os ha contado Adela, soy socio de una agencia de innovación y diseño que se llama DOT. Estamos en Bilbao, en el Impact Hub aquí en Donosti, estamos abriendo una pequeña oficina en Madrid, pero es muy difícil. Y luego, aparte, también pues tengo la suerte de trabajar aquí en Basque Culinary Center con los chicos y chicas de tanto grado, que veo algunas caras por ahí, grado y másteres, sobre todo en temáticas muy relacionadas con el diseño de producto, la gastronomía y el diseño, un poco esas dos vertientes. Bueno, este es un poco nuestro mantra en DOT, se llama Welcome to the New Era, y a lo que nos lleva un poco es a entender que siempre tenemos que estar retándonos a encontrar cuál es el futuro de ciertos sectores, cuáles son las tendencias, hacia dónde, qué nuevos consumidores hay en ciertos sectores, y eso, de alguna forma, siempre estamos como en la constante análisis de tendencias, de consumidores y de, bueno, pues de entender cómo están cambiando ciertos mercados y llevarlo a las empresas, ¿no? Estas son algunas líneas de trabajo que tenemos, sobre todo el tema de estrategias de innovación y modelos de negocio. Y bueno, trabajamos con marcas tanto grandes como pequeñas. Esta presenta le gusta mucho a un socio mío porque tiene grandes marcas, pero también trabajamos con pequeñitos. Y luego, pues lo que nos diferencia, digamos, de otros es que nos gusta acabar en el diseño de producto, ¿no? Yo soy diseñador industrial, entonces habitualmente nos toca pues, diseñar productos pues, como estos, ¿no? Este es un poco nuestro portafolio y cuando la gente lo mira o mi familia me pregunta, ¿pero a qué te dedicas? ¿Qué diseñas? Pues a veces me cuesta explicarlo, pues porque podemos estar hablando de diseñar bicicletas que van al Tour de Francia con Orbea y el equipo Cofidis, o yo qué sé, espacios corporativos para empresas farmacéuticas en Barcelona, o packaging para cajas de huevos, que seguramente si abrís vuestra nevera pues veréis una de estas. Incluso pues, nos ha tocado también trabajar en un proyecto súper chulo con Pernod Ricard, que luego os hablaré más en detalle. Y luego este último proyecto que estamos súper orgullosos y que se está cociendo ahora mismo, que es este laboratorio de gastronomía digital que va a estar en Tabacalera, en Donosti, en el que estamos trabajando pues, con un equipo más grande, ¿no? En definir un poco qué es eso del futuro de la alimentación, la gastronomía, la parte digital y todo esto. Bueno, y como os decía, pues todo este batiburrillo de proyectos pues tienen una componente en común, ¿no? Que en este caso son las personas que hay detrás. Al final, todos nuestros proyectos comparten como un alma común, que es el entendimiento del consumidor final. Entonces, si yo estoy diseñando una bicicleta de carretera para alta competición, pues evidentemente yo no tengo por qué ser ciclista de primer nivel, simplemente pues tengo que irme al Tour de Francia, o gente de mi equipo tiene que irse al Tour de Francia y hablar con gente del equipo Cofidis, a ver dónde se rompe la bici, a ver cuáles son sus problemáticas, y lo mismo con una caja de huevos, ¿no? El granjero que pide pues que el huevo se almacene de esta forma, en el retail piden que tenga más visibilidad la gráfica, etcétera. Bueno, pues todo esto es la parte que más me gusta de mi trabajo, que es el hablar con los consumidores finales o entender un poco sus aspiraciones, sus miedos, sus deseos, etcétera. Os he traído como un briefing que para nosotros es bastante común cuando pues, viene una empresa y nos dice que quiere diseñar un packaging para su producto, pues normalmente siempre suele ser un briefing, digamos, bastante similar, ¿no? Ellos piden que sea único, piden que llame la atención y piden que les guste a sus consumidores, ¿no? Esto es un poco el primer día cuando les recibimos, todos nos cuentan un poco lo mismo, pero nosotros somos también un poco macarras y provocadores en esa parte de llevar nuevas propuestas a las empresas y habitualmente, esto es un caso real,
Cuando dicen único, de repente se transforma en esto se aleja demasiado de lo que hace mi competencia. Cuando dicen que llame la atención, nos imaginábamos algo más sobrio. Y cuando dicen que le gusta a mis consumidores, pues nos pasan cosas de estas de a mi madre no le han gustado mucho las propuestas, ¿vale? Entonces, para nosotros esto suele ser como un break muy grande porque, bueno, también es la lectura que quería traeros es de que los productos y los mercados tienen que estar dirigidos a su consumidor final, no tanto a nuestro me gusta o no me gusta, ¿no? Eso es un poco nuestro miedo como diseñadores de que presentes propuestas y nunca lleguemos a ese punto, sino que está especialmente diseñado para tu consumidor o es algo cuestión de percepción, ¿no? Y es donde tratamos de huir. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de packaging desde diferentes prismas. No me voy a centrar tanto en el diseño de producto, que es más mi área, sino como entendimiento de cómo ha evolucionado esto, ¿no? Si hablamos del packaging y vemos pues, el mercado tradicional, no solamente del vino, pero el vino representa muy bien esta evolución. Cuando hablamos de los mercados tradicionales, sobre todo se han posicionado como en estos dos puntos, ¿no? En la parte in-store o dentro de la tienda y en la parte de la experiencia. Y sobre todo en el mundo del vino, pues lo vemos claramente. Hay como dos momentos súper clave, que son ese que está ahí en el medio, en la franja verde, que se llama el FMOT, el First Moment of Truth, que le llaman en inglés, el primer momento de la verdad, que es ese de cuando un consumidor se encuentra frente a un lineal y tiene que elegir entre diferentes referencias, ¿no? Y luego este post-store, ese segundo momento de la verdad, es cuando el consumidor pues, prueba ese producto y decide si le ha gustado, ha cumplido sus expectativas y demás. Entonces, digamos que siempre se ha trabajado, se ha invertido en estas dos partes, pero bueno, luego os explicaré un poco cómo está cambiando esta percepción. En general, si nos centramos en el primer momento de la verdad, bueno, y vamos por un supermercado y tenemos un montón de mensajes, imaginaros ahora ¿no? Pues que en los supermercados hay cada vez más referencias, la compra online, etcétera, pues oímos toda esta serie de bla, 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 las marcas intentando rayarnos, intentando que se metan en nuestro carro, y al final, pues un dato que a mí me gusta mucho recordar es que el consumidor tarda de media 6 segundos en tomar la decisión de compra en el lineal. ¿Vale? Esto quiere decir que cuando va a decidir comprar un producto, selecciona 2, 3 productos y les dedica 6 segundos, ¿vale? Entonces, la lectura que necesariamente tenemos que hacer es, con tu packaging, con tu historia, con tu cuento, tienes 6 segundos para llamar la atención y para emocionar a ese consumidor. Entonces, fijaros si también el packaging, si se queda sobrio, pues la potencia que tiene para llamar la atención del consumidor y un poco también ese de, bueno, pues que entran muchos factores en clave, ¿vale? Y luego otro dato que me gusta contrastarlo mucho con el tema de los 6 segundos es que, vale, muy bien, tienes 6 segundos para llamar la atención del consumidor, pero existe otra realidad que en la gran distribución existe una horquilla de visibilidad en torno al 70% entre el producto que más se ve y el producto que menos se ve. Vale, entonces a veces yo digo, bueno, entonces tampoco es una cuestión tanto de packaging. Es decir, a veces el packaging es súper bueno, pero de repente ya veis aquí, ¿no? Pues el consumidor puede que ni te vea. Puede que tengas un packaging buenísimo, pero puede ser que por la accesibilidad que tengas tú en el retail, pues puede que no estés presente en la toma de decisión, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me gusta decir que en la parte de primer momento de la verdad hay dos componentes que tenemos que tener muy claras. La primera es la accesibilidad, incluso antes que el propio diseño, es asegurarse bien que el product placement tiene una buena acogida para los consumidores, que está visible, y luego es poner ejemplos de incluso cómo salirse del lineal. Y luego el factor sorpresa que comentabais también mucho por aquí, ¿no? Eso de que el producto genere una sensación nueva en los consumidores. Al final, daros cuenta de que tenemos un montón de estímulos y el hecho de que un packaging nos diga cosas diferentes, pues como Crusoe Treasure, pues la verdad es que, ¡pum!, de repente esa botella con vida capta nuestra atención y hace que, digamos, que la decisión de compra no la comparemos con nada más y tenemos mucho más tiempo para consumir esa información. Estos son ejemplos que me gustan mucho. Ya sé que en el mundo del vino algunos han sido como muy censurados, muy provocadores. David Delfín, un diseñador que trabajó mucho en llevar los mercados a diferentes prismas. En este caso, con Pagos de la Sonsierra, trabajó en formatos que nada tenían que ver con el lenguaje del vino tradicional o con los mensajes que hacía el vino tradicional y se acercó como a mercados pues, que tienen otra presencia, otro lenguaje, como puede ser pues, el mercado de la farma o el mercado de las perfumerías, ¿vale? En este caso, pues bueno, como os decía, desde el punto de vista más purista, pues se censuró mucho este tipo de cosas, de no podemos mostrar el vino como que es algo de salud desde la farma, porque está, bueno, sí, pero bueno, se ha escapado de alguna forma de lo que es el lineal, de la decisión de compra de esos 6 segundos, ¿vale? Y luego esto es otro ejemplo que me gusta mucho, que es de Garson Wines, que entendían que los nuevos consumidores también, que no quieren solamente tomar la decisión de compra en el propio lineal, y diseñaron una botella que le llaman flat pack o flat wine, que lo que hace es que lo puedas meter en un buzón. ¿Vale? Entonces, digamos que su packaging no solamente era lo que es el producto físico, sino que marcaba toda una serie de servicios de suscripción en el que los consumidores en Londres podían recibir un vino nuevo pues, al mes o a la semana, lo que eligieran,
y luego dibujar esos diferentes momentos de consumo, ¿no? Entonces aquí también es un mundo en el que evidentemente con temas de formato podemos innovar un montón y esa parte del in-store, dentro de la tienda, podemos escaparnos mucho de ahí. Y luego si hablamos de la parte que más nos gusta, ¿no? Del vino, y es la parte de experiencia de cliente. Y aquí claramente pues, tenemos como dos retos que me parecen muy relevantes y que alguna vez con Jorge también lo hemos hablado, ¿no? El tema de la inclusividad. Al final el título que os traía era un poco esa provocación de no entiendo de vinos, pues es un gran peligro para el sector, cuando al final estamos sofisticando demasiado el lenguaje, y comparto con lo que comentabais antes, cuando sofisticamos demasiado el lenguaje puede que creemos cierto complejo a los consumidores que igual no están adaptados a ese lenguaje y el punto de entrada sea mucho más complicado, ¿vale? Esto lo hacía mucho mejor, no habéis dicho nadie la palabra cerveza, entiendo que está como censurada, pero lo hacía mucho mejor antes la cerveza, porque era mucho más fácil de consumir, y ahora están cayendo un poco en el mismo error que quizás ha caído el vino, ¿no? De complejizar demasiado el mensaje y que cuando vayas a una barra, cuando vayas a un lineal, de repente te sientas un poco como intimidado, como no sé cuál es IPA, no sé cuál es Ale, no sé. ¿Vale? Entonces, cuando no sabes, pues bueno, están aprovechando un montón de industrias mucho más simples, como los refrescos, las aguas con sabor y demás, para introducirse de una forma súper sencilla en este lenguaje y llegar al carro de los consumidores, que al final es lo que decíais, que da la gasolina y un poco la aceptación del público, ¿vale? Y luego esta parte de storytelling. Yo creo que el vino tiene todas las componentes que puede tener un producto para generar buenas historias. Bueno, además es que a mí me encanta entender y ver esos vídeos que mostráis de cómo defendemos el Atlántico, cómo defendemos el territorio, esa parte. Bueno, pues está claro que el vino lo tiene todo, pero bueno, aquí también teniendo en cuenta de que este dato, o sea, cuando hablábamos de las historias, nos encontramos ante un dato súper relevante, que es que en los últimos 700 días se han generado más datos y más transferencia de datos que en todo el resto de la humanidad junto. ¿Vale? Entonces, imaginaros, esas personas que hemos vivido los últimos 700 días, la cantidad de estimulación, la cantidad de historias, la cantidad de recursos que hemos recibido y lo proclives que estamos o no a aceptar esos mensajes, ¿no? Entonces, esto nos tiene que ayudar a entender que las historias deben ser simples, deben ser digeribles y, bueno, pues ese make it simple pues es como un must, ¿no? Algo que debe hacerse. Y, bueno, he traído un ejemplo que me gusta mucho de unos vinos australianos que se llaman 19 Crimes. Bueno, he traído un vídeo para que veáis un poco cómo aplican nuevas tecnologías al mundo del etiquetado también en la mesa. Convicted of crime 18, spared the hangman's noose, banished to Australia. I found true love in the most unlikely of places. I fought for freedom. My name is James Wilson, and I fight to the end. You called me the informer. Well, forgive me for caring more about myself than the cause. Easter Monday, 1876. We made break for the ship Catalpa. We nearly sunk getting to her, but after 2 days, hands bloody from rowing, we boarded the Catalpa and escaped. Bacon, banished from my home. Someday, sometime, our eyes shall see the faces kept in memory. Someday their hands shall clasp our hand, just over in the morning land. With my phone and how I was sentenced to 7 years, transported for stealing bacon, banished from my home. Bueno, al final ya veis cómo este tipo de tecnologías de aplicar lo que es la realidad aumentada en el packaging, pues nos ayudan de alguna forma a contar esa historia y a jugar un poco con el consumidor siempre y cuando quiera jugar, ¿vale? No siempre es saturando de información, sino aprovechar el momento en el que estás en la mesa y acompañar o sugerir nuevas ideas y no saturar, no meterte ahí en la conversación, sino, bueno, pues respetando un poco los niveles de información. Bueno, y ahora os voy a hablar de un poco de los nuevos mercados. Cuando nosotros trabajamos en diferentes sectores entendiendo los nuevos mercados, sí que nos toca entender mucho
qué cambio de expectativas, qué cambio de valores tienen esas nuevas generaciones, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, el cambio respecto a los baby boomers, que es esa generación al que se ha dedicado el vino históricamente, y los millennials, pues hay un cambio generacional en cuanto a valores tremendo, ¿no? Cuando antes se buscaba justicia, integridad, familia, practicidad, deber, pues ahora de repente los valores prioritarios, esto es un estudio bastante masivo, son la felicidad, la pasión, la diversidad, el compartir, etc. Entonces esto, al final, cuando vemos los productos que más conectan con esa generación, pues tienen ciertas características de estas, ¿vale? Y luego, ¿qué esperan de las marcas? Pues si preguntáramos esto a un baby boomer, pues posiblemente uno de los factores que daría sería la seguridad, el hecho de que me haya funcionado una vez o haya ido a comer, saqué este vino, me funcionó súper bien, lo voy a recomendar en otra ocasión. Pero los millennials tienen otra forma de pensar, o tenemos otra forma de pensar, y fijaros que el 61% de los millennials incorporaron a sus preferencias de compra que sea algo que pueda recomendar a otra gente, ¿no? Esto nos habla mucho de que es una generación que le gusta mucho influenciar, que le gusta mucho hacer referencias, incluso también le gusta mucho pues, odiar. En el TripAdvisor son súper libres de contar y de opinar y, bueno, pues como nos fiamos de nosotros mismos solo, pues nos metemos en TripAdvisor y el consejo ese que te da tu amigo millennial vale mucho más que muchas otras cosas, ¿vale? Y estas son un poco una serie de prioridades que marcaban para las marcas. Entonces, bueno, tenemos que abrir un poco la mente cara a esos nuevos consumos y ese ratio que se hablaba antes de la tienda y el post-store como experiencia, de repente aparecen cosas nuevas, ¿vale? Y cosas súper interesantes y muchas oportunidades para muchos negocios. En primer lugar, en ese pre-store tenemos la parte del estímulo, de cómo las marcas son capaces de estimular a los consumidores y ese ZMOT, el Zero Moment of Truth, que es una cosa que inventó Google hace unos años, ahora os cuento de qué va. Y luego el tema de la recomendación, también trabajarla. Esto se puede trabajar a nivel diseño, no solamente con el packaging, como os digo ahí, sino con muchas más experiencias. Vale, el Zero Moment of Truth, que es eso que Google detectó ya en 2011, o sea que ya soy un poco viejuno contando esto, habla de que los nuevos consumidores no toman la decisión ya en el lineal, sino que antes de conocer siquiera una marca, una empresa, un producto, pues que previamente se ha informado, ha buscado sus fuentes y de alguna forma va al supermercado, va a la barra, donde sea, y ya ha tomado la decisión, incluso a veces de forma inconsciente, ¿vale? Esto es algo que nos llama un montón la atención, pero que las marcas que saben esto lo trabajan muy bien. Estamos ante un consumidor mucho más informado, más exigente, más impaciente y más infiel. Y esto pues lo vemos, lo veréis seguramente cuando sacáis un nuevo producto al mercado. Yo lo veo también en las clases, pues es claramente, bueno, el más informado pondría comillas, pero bueno, con muchas más fuentes de información y mucho más exigente e impaciente, ¿vale? IKEA es una empresa que me gusta mucho porque trabaja muy bien esta parte del estímulo y ellos saben que todo el mundo no puede acudir a sus tiendas, entonces, bueno, lo que hicieron fue amueblar estaciones del metro de París para que la gente entrara en contacto con sus productos y de alguna forma más tarde pudiera decidir o no comprar sus productos a posterior, ¿vale? Entonces trabajan muy bien esta parte del estímulo. Otro ejemplo muy reciente que ha hecho Lidl, en diciembre del 2018 ha creado un bot relacionado con el vino en el que sus clientes pueden decirle a una inteligencia artificial, a una máquina que aprende de forma autónoma, qué vino de su catálogo marida con una receta que estén haciendo, de forma que así Lidl pueda pues dar referencias de vinos que están en su catálogo desde un punto antes de que lleguen al propio lineal, ¿no? Y esto es algo súper interesante o que tenemos que tener mucho en la mira porque todo esto de las tecnologías aplicadas a la venta pues son una realidad. Entonces, bueno, simplemente quería traer como retos que para mí son anacrónicos, o entonces siempre decimos que son como anacrónicos, que es esto de cómo fidelizar a nuestros consumidores, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de que el consumidor pues ya no tiene pinta de que no va a ser fiel nunca más y el reto es cómo podemos convertirnos en su primera opción en un momento de consumo determinado. O sea, que cuando yo digo muebles, a todos nos viene a la cabeza IKEA, pues esto es como que te ubiquen en su primer puesto cuando tienen que consumir un producto en un momento muy determinado. Y el segundo es esto de cómo educo a mis consumidores, también teniendo en cuenta pues que tengo un vino y que tengo que educar en los valores del vino. Y aquí pues hay veces que, como estoy tan sobreestimulado, pues a veces no quiero ser educado en ese aspecto y lo que quiero es cómo mi producto encaja en el estilo de vida del consumidor. Aquí también el camino hay que recorrerlo hacia el consumidor y no solo al revés, ¿vale? Y esto pues pudimos aplicarlo en un proyecto súper chulo que trabajamos con Pernod Ricard, que es esta sangría queca. Bueno, entendiendo también pues, que teníamos que ver cómo se estaba consumiendo este producto, era una denominación protegida, solamente se puede hacer sangría en España y Portugal, entonces nos parecía como algo súper auténtico.
Y creamos este personaje que se llama Keka, que representaba pues, el New Spanish Way of Living, que le llamábamos, ¿no? Como una forma diferente de entender el consumo de vino, de sangría, en entornos de terraza y demás, y que, bueno, pues que se alejaba un poco del imaginario lo lailo andaluz y iba un poco más hacia perfiles internacionales, pero con gran arraigo a su tierra, y en este caso Keka pues, tenía las mismas conversaciones que podía tener su audiencia, ¿no? Esto era la botella, teníamos 2 variedades, como sangría blanca y sangría tinta, y fijaros que al final pues, también nuestro esfuerzo fue en que fuera algo que pudieran recomendar a otros usuarios y que de alguna forma pues, que comparta intereses, que la marca, el producto, comparta los mismos intereses que el target al que va dirigido. Y un poco lo que es la estrategia de comunicación también fue un poco por ahí. O sea, que no íbamos a hacer la misma estrategia de comunicación que tiene bueno, para otras marcas más tradicionales, sino que de alguna forma los propios usuarios tenían que ser los que llevaran ese producto a otras personas, ¿no? Y aquí, bueno, pues fijaros que esta chica que yo no conocía, que se llama Dulceida, que debe tener como pues, la top 1 influencer a nivel nacional, pues sugeríamos 55.000 likes, que no eran 55.000 likes cualquiera, sino que eran 55.000 likes de personas que aspiraban de alguna forma a tener ese estilo de vida y donde ese producto estaba presente. Entonces, este dato de aquí de 53 minutos al día es lo que gastamos, lo que gasta la generación millennial en Instagram hoy. Entonces, fijaros la comparativa entre poder exponer un producto en un lineal teniendo 6 segundos y encima teniendo una horquilla de visibilidad de 70% entre el más visto y menos visto, y tener un escaparate constante de venta que son 53 minutos al día de consumo audiovisual, ¿vale? En Instagram. Y este fue un poco el resultado. Estamos súper contentos de haber trabajado en este proyecto. Y bueno, no sé, pues esto es un poco mi no entiendo de vinos, pero quiero que os llevéis como esas pequeñas pistas, ¿no? de cómo están cambiando los consumidores en diferentes sectores. Y pues gracias. Gracias, Óscar.